Emergencias, ¿qué le ha pasado? Hola. Necesito ayuda. Vale, intente respirar hondo. Necesito que me lo cuente, ¿vale? 231, vamos hacia allí. Hay sangre por todas partes. Bien. La ayuda va en camino, ¿vale? Llegará enseguida. ¡Dese prisa, por favor! ¿Amor verdadero? Phoenix, Arizona. El Valle del Sol es escenario de un romance abrasador. Este es Steven Gibson, un hombre muy masculino, quien disfruta al máximo cuando tiene una llave inglesa o un rifle en las manos. Siempre le sacabas una sonrisa. Y sabías que mi padre estaba de buen humor cuando veía su sonrisa, porque era de oreja a oreja. Y esta es Michelle Van der Thorn, una madre devota que haría cualquier cosa por sus hijos. Recuerdo a mi madre siempre con el pelo largo, rizo y con flequillo. Usaba casi un bote de laca para mantener los rizos en su sitio. Juntos, Michelle y Steven forman una pareja amante de la diversión, pero su romance acabará en tragedia. Soy Amber McGonagall y mis padres eran Steven Alan Gibson y Michelle Dawn Gibson. Mi madre tenía 16 años cuando tuvo a mi hermana Ashley y 18 cuando me tuvo a mí. Robbie Frank Kolek es mi padre biológico. Mi madre no tenía una buena relación con nuestro padre biológico y decidió pasar página. Por eso él nunca estaba en las fotos de cuando éramos pequeñas. Con 2 hijas pequeñas que criar, ser madre soltera adolescente es duro. Michelle trabajaba en una bocatería y fue allí donde conoció a Steve Gibson. Él trabajaba en el mismo local y para ella fue un hombro sobre el que llorar. Mi madre confiaba en Steve plenamente. Por eso se hicieron amigos. La amistad entre Steven, de 16 años, y Michelle, de 19, pronto se convierte en algo más. Me parece maravilloso que mis padres se encontrasen en el lugar de trabajo. Y se notaba lo mucho que se querían cuando contaban cómo se habían conocido. Para Steve, este romance adolescente conlleva responsabilidades adultas. Para mí, Steve era mi padre. Me crió desde que yo tenía 3 meses. Y me alegro de que se conociesen, porque de lo contrario no me habría criado un hombre tan bueno. Yo tenía 4 años cuando se casaron. Y recuerdo cómo sonreía todo el mundo. Lo felices que eran todos. Tras casarse en 1994, los Gibson se instalan a las afueras de Phoenix, en el barrio de Peoria, y Steven encuentra trabajo en las obras del ferrocarril. Mi padre era un hombre muy trabajador. Esa era una de las cosas que más le gustaba a mi madre de mi padre, que siempre ganaba para mantenernos. Era el hombre fuerte que necesitaba en su vida. A los jóvenes Steven y Michelle Gibson les encantaba la vida y disfrutaban corriendo aventuras juntos. Mi padre tenía una Harley, le encantaba manejarla. E iban juntos de viaje a Laughlin o a Las Vegas. Y hacían escapadas de fin de semana juntos. Entonces, apenas un año después de casarse, sobreviene el desastre.
Un día en el trabajo, Steven Gibson estaba descargando un vagón y de repente se cayeron unas traviesas y le hicieron mucho daño en la espalda y en el cuello. Que se te caiga algo así en la cabeza, que te comprima el cuerpo de esa manera. Bueno, creo que está claro que tu vida corre mucho peligro. Steven sobrevive, pero tiene que someterse a operaciones de consideración para solventar las lesiones sufridas en la cabeza, el cuello y la columna. El accidente que mi padre sufrió en el trabajo, yo diría que cambió mucho su vida. Pero él no te dejaba ver que sufría, porque quería que lo vieras como una persona fuerte. Yo lo respetaba por eso. En octubre de 1995, apenas meses después del accidente, los Gibson se convierten en una familia de 5, cuando nace Alyssa, la primera hija en común de Steven y Michelle. Alyssa fue una nueva alegría. Te ocurre algo tan devastador en tu vida y de repente llega un bebé nuevo que lo ilumina todo. 2 años después, Steven y Michelle están encantados con la llegada de un niño, Steven Jr., conocido también como Rosie. Mi padre estaba muy agradecido por haber tenido un hijo varón. Mi hermano pequeño era clavadito a mi padre. Algunos niños son gamberros, y yo diría que mi hermano pequeño era el típico hermano gamberro. Steven Gibson por fin puede volver al trabajo y decide montar su propio taller mecánico de coches. El nombre del negocio que regentaba mi padre era H&H Automotive. Las H's eran por his y her, de él y de ella. Ese nombre que le puso H&H para mí significa que Michelle era su alma gemela y que nunca habría otra. A mi madre se le daban bien los números, así que ella llevaba los libros y las cuentas y cosas así. Creo que a mi madre le gustaba. Trabajar con coches era la pasión de mi padre y le encantaba. Disfrutaba cada día. Steven, Michelle y sus 4 hijos llevan una vida feliz y llena de aventuras. En vacaciones, cumpleaños, ocasiones especiales y demás, siempre intentábamos hacer algo en familia para celebrarlo y todo eso. Los Gibson parecían la típica familia americana, adolescentes, un matrimonio feliz y una familia amante de la aventura. Por desgracia, en este caso, muy pocos sabían lo que ocurría realmente de puertas adentro. Para la mayoría de los que los conocen, una pareja unida en la adolescencia, Steven y Michelle Gibson parecen un matrimonio feliz, pero ambos ocultan un secreto turbio que destrozará a la familia. No recuerdo qué año fue, pero mi madre tuvo algo en un pie. Tuvo que operarse y le pusieron una prótesis. Le dolía muchísimo. Y fue el motivo por el que mi madre empezó con los analgésicos. Yo tendría unos 13 o 14 años cuando me di cuenta de que dependía demasiado de ellos. Fue terrible. Y Michelle no es la única que lucha contra una adicción. Desde su accidente 11 años antes, Steven también está tomando analgésicos. Fue sobre 2006, 2007. A mi padre le sustituyeron los discos del cuello. Y creo que fue cuando empezó con la adicción a los medicamentos. Era como si siempre estuviese disgustado, como enfadado. Es 2009. La hija mayor de los Gibson, Ashley, vive en la otra punta de la ciudad.
Y Amber, de 17 años, se va de casa con su futuro marido. Creo que cuando yo me marché, todo empezó a desmoronarse. Tanto Steven como Michelle eran adictos. Y eso fue la receta del desastre para su matrimonio. Estas drogas afectan mucho. Pueden hacer mal a una buena persona y a una persona mala hacerla peor. Este tipo de adicciones llevan a atracos, allanamientos y homicidios. La mayoría de los agentes conocían la casa de los Gibson. Steven tenía antecedentes por discusiones con otras personas y por agresiones. Steven tenía un temperamento violento. Creo que Michelle también lo tenía. Era un hogar enfermo, violento, disfuncional. 27 de abril de 2010. Un día en concreto, hubo una llamada a emergencias. Michelle decía que Steven la apuntaba con un arma. Parecía casi un secuestro, porque Michelle no podía salir de la casa. En aquel momento intervino un equipo del SWAT y otro de negociación de crisis. Steven estaba al teléfono con los negociadores y hacía comentarios como ve a algún agente en la mira de mi arma, lo elimino. Todos en posición. Sale por la izquierda. Finalmente, Michelle pudo salir de la casa. Pero cuando salió y habló con los agentes, se retractó de su declaración, de la llamada a emergencias, y dijo: yo nunca dije eso, no me he apuntado con un arma. Tuvimos que archivarlo porque no teníamos pruebas para demostrar que se trataba de un delito de violencia doméstica. Creo que los dos niños que vivían en la casa se enfrentaban a una situación increíblemente difícil de manera cotidiana. La relación entre Steven Gibson y su hijo Rosie era una relación muy conflictiva y a la vez compleja. Yo creo que Steven era un tipo muy duro y que Rosie era más femenino de lo que a su padre le gustaba. Lo empujaba, lo ridiculizaba, se burlaba de él. Cuando volví a casa en 2011, no me pareció el mismo matrimonio que era antes de que me fuese. Parecían dos personas totalmente diferentes. Y no lo entiendo. Lo siento. Noviembre de 2012. Llamaron a una ambulancia desde casa de los Gibson porque Steven tenía una sobredosis. Los sanitarios logran salvar la vida de Steven. Pero si la sobredosis es deliberada o accidental, es una incógnita. Steven Gibson Jr., su hijo, hizo una fotografía de su padre en el suelo, con la sangre al lado, y se la envió a su abuela. Eso me indica que no era la primera vez que pasaba. Era como si su hijo se indignase con su padre por su adicción. Tras eludir la muerte por muy poco y con otro nieto en camino, Steven intenta desesperadamente reformarse. El nacimiento de mi segunda hija cambió la forma de pensar de mi padre, porque quería formar parte de la vida de mis hijas. Empezó a rebajar la medicación y las drogas que tomaba. Ver ese cambio en mi padre era algo que yo no imaginaba que vería, pero yo estaba agradecidísima de que empezase a cambiar. Dámela. ¡Sí! 2 años después. 1 de marzo de 2013. Emergencias, ¿qué le ha pasado? Hola. ¿Dónde está, señora? Vengan a mi casa, mi marido está muerto. Vale, respire hondo. Necesito que me lo cuente, ¿vale? Dígame qué ha pasado. Estoy con mis hijos, acabo de llegar a casa y mi marido está en el garaje muerto. Hay sangre por todas partes. La ayuda va en camino, ¿vale? Llegará enseguida. Dense prisa, por favor.
La llamada se produjo el 1 de marzo de 2013, poco antes de las 2 de la madrugada. La centralita nos informó de que una mujer había llamado. Estaba histérica, decía que su marido había muerto. Todo despejado. No se ve nada. La puerta del garaje estaba abierta. La luz encendida. Y vimos que había un fardo de mantas cubriendo un carrito que estaba en el suelo. Al acercarnos vimos que de las mantas salía una pierna. Busqué el pulso en la pierna, pero no lo encontré. Vi que era un varón y que tenía una camiseta negra sobre la cabeza, pero se notaba que estaba seccionada a mitad del cuello y que tenía heridas de arma blanca en el torso. El caso es catalogado como homicidio y la víctima identificada posteriormente como Steven Gibson. Entramos en la casa por el garaje y vimos una mancha de sangre que se adentraba en la casa. Seguimos el rastro hasta arriba, al dormitorio principal. Al pasar la cama a la derecha, estaba el cuarto de baño del dormitorio. La verdad, parecía una novela de Stephen King. Michelle Gibson había encontrado a quien era su marido desde hacía 20 años, Steven, muerto en el garaje. Cuando la policía respondió a la llamada de Michelle a emergencias, los agentes entraron en el baño del dormitorio principal y encontraron indicios de una agresión brutal. La sangre contaba una historia muy violenta. Era un ataque íntimo, personal y prolongado. Había pruebas por todas partes. Había un bate de béisbol en el suelo, unos guantes negros, una botella de lejía. Por desgracia, algunas cosas estaban tan llenas de sangre que no se podían conseguir huellas ni analizar el ADN, porque un análisis de ADN solo arrojaría la sangre de la víctima. La escena sugiere que el asesinato ocurrió en el baño principal y que después el cadáver fue arrastrado escaleras abajo hasta el garaje y atado a un carrito. Había una camioneta que había entrado marcha atrás hasta el garaje, lo que indicaba que habían planeado llevarse el cadáver del lugar del crimen cargándolo en la camioneta para ser trasladado. Cuando los agentes entraron en la casa, encontraron a Michelle Gibson, junto con su hija Alissa Gibson, y Rosie, su hijo. Estoy con Michelle Dawn Gibson en el exterior de su casa. Michelle les dijo a los agentes que ella y sus dos hijos habían salido a primera hora de la noche, que habían ido de compras a varias tiendas y que habían estado fuera bastante tiempo. ¿Aproximadamente a qué hora regresaron de las compras? 1:30, 2 menos cuarto sobre esa hora. Michelle Gibson dijo que cuando volvieron, encontró a su marido muerto en el garaje y que entonces llamó a emergencias. Vale. Las versiones de Rosie y Alissa corroboraban la declaración de Michelle. Apenas 20 minutos después de la llegada de la policía al domicilio de los Gibson, el caso sufre un vuelco extraño. Los agentes estaban acotando el lugar del crimen y un chico y una chica se acercaron a un agente y hablaron con él. El chico iba descalzo. Tenía sangre en las manos y en los vaqueros. Y entonces le dijo a uno de los agentes: he sido yo. Yo he matado al tío que está en esa casa. El varón fue identificado como un amigo de Rosie, llamado Eric McBee. Y la mujer era amiga de Eric, Karen Molina Pompa. Eric es detenido inmediatamente y trasladado a la comisaría de Peoria para interrogarlo. Siéntate. ¿Me cuentas con tus propias palabras qué ha ocurrido? El día del asesinato, él y Karen Molina Pompa fueron a pasar la tarde a casa de su amigo Rosie. Dijo que estuvieron jugando a videojuegos en la habitación de Rosie.
Estaba con Rosie jugando. Eric declara que un poco más tarde, Rosie se fue de compras con su madre y su hermana. Karen y yo estábamos abajo. Y los dejaron a Karen y a él en casa. Dijo que en un momento dado subió al piso de arriba. Entramos en la habitación. Y fue cuando tuvo el enfrentamiento con Steven. Cuando subí las escaleras, supongo que pensó que yo iba a hacer algo malo. Y me gritó, me empujó y me golpeó una vez. Durante la discusión, había un bate de béisbol cerca de Eric. Él cogió el bate, lo movió hacia un lado y golpeó a Steven Gibson en la cabeza. Solo lo golpeé una vez y perdí el conocimiento. Y lo siguiente que recuerdo es que desperté y él tenía la cabeza hundida y tenía espasmos, respiraba fuerte, me miraba e intentaba agarrarme. ¿Dónde estaba él cuando despertaste? En el suelo del baño. Fue al piso de abajo y cogió un cuchillo. Le había golpeado con tal fuerza que moriría igualmente, así que terminó el trabajo. ¿Qué hiciste con el cuchillo? Clavárselo. ¿Cuántas veces? Intenté cortarle una vez el cuello, intenté clavárselo en el corazón, pero fallé. En total creo que 3 veces. Eric declara que pidió ayuda a Karen para deshacerse del cuerpo. Karen subió. Mientras intentaba cargar el cuerpo de Steven Sr. en la camioneta, escuchó sirenas. Se asustó, abandonó el cuerpo y se marchó. Después de huir, Eric y Karen estuvieron hablando y Eric le dijo que sus zapatos seguían allí. Su móvil seguía allí. Así que pensó que lo pillarían de todos modos y que lo mejor era volver y confesar. Acababa de confesar un asesinato. Y empezaba a darse cuenta de que pasaría en prisión el resto de su vida. Eric, de 16 años, es fotografiado, se le toman muestras de ADN y se procesa su ropa ensangrentada. Comparamos la sangre que encontramos en las manos y la ropa de Eric con la sangre de la víctima. Y coincidía. Las manos delante, por favor. La historia de Eric coincidía con las pruebas del lugar del crimen. La paliza había sido arriba. Habían usado un bate de béisbol. La víctima tenía heridas por arma blanca. Pero falta un objeto crucial. Eric dijo que había dejado el cuchillo en el baño, pero no encontramos ningún cuchillo. O Eric mentía sobre el cuchillo, o alguien se lo había llevado de allí. Eran casi las 6 de la mañana. Fui a darle de comer a mi recién nacida Bailey. Noticias de última hora. La policía de Peoria Pongo intenta las determinar noticias. lo ocurrido en la casa donde han Vi encontrado los un coches, cadáver. la entrada. El joven de 16 años ha confesado. Me resultaron familiares. Y me di cuenta de que el rótulo de la pantalla ponía "Hombre de Peoria muerto". No quería pensar que era mi padre. Cuando por fin llegué a casa de mis padres, 1026 a todas las unidades. pasé bajo la cinta de la policía y unos agentes me persiguieron e intentaron tirarme al suelo. Cuando caí al suelo, vi una pierna debajo de la camioneta. Me quedé sin habla. Fue uno de los días más duros de toda mi vida. La autopsia de Steven reveló que había varias posibles causas de la muerte. El traumatismo en la cabeza, el corte en el cuello y las heridas por arma blanca en el corazón.
Cuando recibimos los resultados de toxicología del señor Gibson, mostraron altos niveles de opiáceos. Si había ingerido una dosis tan alta de pastillas, era improbable que hubiese atacado a Eric, porque habría estado inconsciente en su cama. Casi 2 semanas después del crimen, el principal sospechoso, Eric McVie, solicita otro encuentro con los investigadores. La segunda vez que hablamos con Eric McVie, la historia cambió. Ella dijo estas palabras: ¿es él o nosotros? El marido de Michelle Gibson, Steven, ha sido brutalmente asesinado en su casa. Eric McVie, de 16 años, ha confesado. Pero casi 2 semanas después del crimen, su historia cambia súbitamente. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Necesito que muera. Declara que todo era una trama orquestada por Michelle Gibson. Que ella les había dicho a Eric y a Rosie y a sus amigos que Steven era un maltratador. Y que tenía que desaparecer para su seguridad y la de sus hijos. Le dije: no soy un matón, ni un asesino. Entonces me ofrecieron dinero. Nos ofrecieron 2.000. Y me dijeron que debía hacerlo, porque eran ellos o él. Michelle había convencido totalmente a Eric de que si no mataba a Steven, él los mataría a ella y a Rosie. Y Eric se lo creyó. ¿Alguna vez lo habías visto en persona? No. ¿Habías hablado con él? Una de las cosas que averiguamos hablando con Eric McVie fue que él no conocía a Steven Gibson Sr. Nunca lo había visto. No sabía cómo era. Así que Michelle le imprimió una fotografía de su marido. ¿Esta es la fotografía? Sí. Eric había dicho inicialmente a la policía que había golpeado a Steven Gibson con un bate de béisbol, en el fragor de una discusión. Pero ahora declara que había atacado a Steven mientras dormía en su cama. Y lo golpeé 3 veces en la cabeza. Eric tiene 16 años. Es la primera vez que se mete en algo así. Huye porque tiene miedo. Steven intenta determinar qué le ha pasado. Sangra, le duele, va al baño. Se pone un calcetín en la cabeza. Eric regresa. Steven lo agarra y Eric lo golpea de nuevo repetidamente con el bate. Y me gritó. Entonces, Eric realiza otra afirmación sorprendente. Acabé llamando a Rosie y poniendo el altavoz. Eric le había hundido la cabeza a Steven con el bate de béisbol. Pero Steven no moría. A Eric le entró el pánico y llamó a Steven Jr. al móvil. Y Rosie me dijo: llegaré en 1 minuto. Así que colgué el teléfono. Y entonces, unos 2 o 3 minutos después, subió las escaleras, con unos guantes puestos y el machete negro. Me miró, fue directo hacia su padre y lo golpeó 2 veces en la zona del pecho con el machete. Le dijo: dijiste que no tendría pelotas para matarte, te equivocabas. Steven Jr. remató a su padre. Fue el golpe de gracia, el golpe final, el definitivo. Lo apuñaló en el pecho varias veces. ¿Por qué tenía el cuello cortado? Lo hice yo una vez muerto. La nueva versión de Eric implica a la propia familia de Steven Gibson en el asesinato. Pero cuando la policía los interroga formalmente, ¿Qué pasó esa noche? Michelle, Rosie y Alisa se remiten a su coartada, que estaban de compras. Fuimos a Bashas. Llegamos a las 10:30. Nos fuimos a las 11 porque estaban cerrando. Fuimos a Fry's. A mí me apetecía un chocolate, así que fuimos a Circle K. Se tomó un chocolate. Y después fuimos a CVS. Y después a Filibertos. Allí tomé un burrito. Y nos fuimos a casa. No parece haber ningún motivo para que Eric haya hecho eso. ¿Michelle? Es lo que quiero saber. Vale. ¿Por qué? Alisa y Rosie dijeron que Eric era el único responsable del asesinato. Lo que me cuentas no tiene sentido. ¿Por qué iba a querer matar a mi padre? Negaron toda participación. Y dijeron que eran inocentes. En un asesinato, construir una cronología es importante. Te permite
verificar muchas cosas que la gente dice en un interrogatorio. Y en este caso teníamos a personas que habían ido de compras. Dedicamos mucho tiempo a obtener imágenes de cámaras de seguridad de varias tiendas. Michelle, Rosie y Alyssa declaran que estuvieron de compras juntos y que volvieron a casa a la 1:30 de la madrugada. A las 10:37 de la noche, Michelle Gibson es grabada por una cámara entrando en la tienda Bashas', a unos 800 metros del domicilio de los Gibson. 8 minutos después, a las 10:53, Steven Gibson Jr. o Rosie aparece entrando en la misma tienda. Entre las 10:57 y las 10:58, las cámaras graban a Steven Gibson Jr., Rosie, Michelle y Alyssa en la caja pagando sus compras. Fuimos a Fry's. A las 11:09 de la noche, Rosie o Steven Gibson Jr., Michelle y Alyssa son grabados entrando en la tienda Fry's, pero no compran nada. A las 11:17 de la noche, las cámaras graban a Junior o Rosie, Michelle y Alyssa entrando en Circle K. Me apetecía un chocolate, así que fuimos a Circle K. Aproximadamente a las 11:35 de la noche, Michelle y Alyssa Gibson entran en la farmacia CVS. Lo más importante de esta grabación es que Rosie no aparece. Después de las 11:30, Rosie no aparece en ninguna imagen de videovigilancia. ¿Dónde está? Los datos de los móviles obtenidos mediante orden judicial socavan más la coartada de los Gibson. El análisis de los móviles reveló que había habido intercambio de llamadas entre Rosie y Michelle durante el tiempo en el que supuestamente habían estado de compras juntos. Esto era significativo para mí, porque si Rosie estaba de compras con Michelle, ¿para qué llamarla por teléfono? Entonces, se analiza hasta el último detalle de la historia de Michelle. Emergencias, ¿qué le ha pasado? La primera vez que escuché la llamada de Michelle a emergencias, Por favor, vengan a mi casa, mi marido está muerto. me pareció auténtica. Pero volví a escuchar la llamada varias veces más. Emergencias, ¿qué le ha pasado? Por favor, vengan a mi casa, mi marido está muerto. Vale, ¿cuál es su dirección? Y lo que oí fue una historia totalmente distinta. Emergencias, ¿qué le ha pasado? Al escuchar la llamada, me di cuenta de que podía encender y apagar sus emociones muy fácilmente. Al comienzo de la llamada estaba muy emotiva. Vale, ¿cuál es su dirección? No la recuerdo. La emoción es tan fuerte que no recuerda ni su dirección. Por favor. Bien, llamaré a los bomberos, no cuelgue. Vale. Pero cuando les pasan la llamada a los bomberos, sus emociones se apagan y se calla. Departamento de bomberos, dígame. Hasta que se pone alguien al teléfono. Por favor, necesito ayuda urgente. Para mí significa que está actuando. Monta el numerito para quien le escuche. La ayuda va en camino, ¿vale? Llegaremos enseguida. Eche prisa, por favor. La policía sospecha que la esposa de la víctima, Michelle, es el cerebro criminal, pero ahora necesitan pruebas concluyentes. Era difícil demostrar que Michelle estaba detrás de todo, porque no había estado presente durante el asesinato de su marido. Pese a todo, una prueba crucial encontrada en el hogar de los Gibson resultará incriminatoria. En el lugar del crimen, encontramos la mochila de Eric. En su interior había una fotografía de la víctima. No había motivo para que Eric tuviese esa foto, a no ser que Michelle se la diese. Gracias a la informática forense, los investigadores descubren que la fotografía que se encontraba en la mochila de Eric había sido procesada e impresa por el portátil de Michelle el día del asesinato de Steven Gibson. Ese ordenador lo usaba Michelle, y solo Michelle. Tenía una contraseña y nadie más lo usaba. Un mes después del asesinato, Michelle, Rosie y Alyssa Gibson son detenidos. Michelle es acusada de asesinato en primer grado.
octubre de 2014. El objetivo de la acusación en el juicio era demostrar que Michelle Gibson deseaba eliminar a su marido y cómo había orquestado y manipulado a aquellos jóvenes para que hiciesen el trabajo sucio. Como verbalizó el fiscal en el juicio, es un caso sobre muerte y destrucción, fruto de la manipulación. No ha sido solo la destrucción de una vida humana, sino de una familia, de la juventud. ¿Qué hiciste con el cuchillo? Clavárselo. ¿Cuántas veces? Aquella noche, Eric McBee era un misil guiado. Y Michelle Gibson le proporcionó las coordenadas para que llevase a cabo su misión. Más aún, las pruebas recuperadas de los dispositivos electrónicos personales de Michelle revelan que el maltrato no era su única motivación para el asesinato. Estaba claro que Michelle estaba involucrada en aventuras extramatrimoniales. Descubrimos que había estado en contacto con varios hombres y que había intercambiado varias conversaciones escritas y fotografías de naturaleza sexual gráfica y explícita con aquellos hombres. Inicialmente, Michelle no quería involucrar a sus hijos en el asesinato. Por eso quiso llevarlos de compras. Pero cuando Eric llamó a Rosie por teléfono y Rosie volvió a casa, el plan se torció por completo. Su propio hijo, que llevaba su nombre. No me imagino una muerte peor que la que sufrió Steven Gibson. Pese a todo, todavía restan un par de misterios. Si Michelle planeó el asesinato, ¿por qué llamó a emergencias? ¿Y dónde está el cuchillo que se usó para apuñalar a Steven? El cadáver de Steven Gibson Sr. nunca debía haber sido encontrado en el suelo del garaje. El plan era cargarlo en una camioneta y tirar su cadáver en el parque del río Vista. Eric, mientras estaba moviendo el cadáver, escuchó sirenas cerca y pensó que venía la policía. Así que él y Karen huyeron. Eso hizo que todo el plan descarrilase y Michelle Gibson tuvo que improvisar sobre la marcha. Michelle y sus hijos tiraron el arma del crimen en un contenedor de basura y después ella llamó a emergencias. Creo que Michelle nos llamó porque le entró pánico. Se asustó. 24 de noviembre de 2014. Michelle sigue proclamando su inocencia, pero tras un juicio de 14 días, el jurado la encuentra culpable de asesinato en primer grado y complot para cometer asesinato en primer grado. Michelle Gibson pasará el resto de su vida en prisión. Yo creo que lo que Michelle Gibson hizo es una de las cosas más horribles que he visto en 27 años que llevo en la policía. No solo orquestó este plan cutre, sino que involucró a sus hijos. E involucró a los amigos de sus hijos y al hacerlo, no solo arruinó su vida, sino la vida de su hijo y la de sus amigos. En mi opinión, es un monstruo. Steven Jr., conocido como Rosie, se declara culpable de asesinato en segundo grado. Es condenado a 22 años de prisión. Alisa es condenada a 5 años por complot para cometer agresión con agravantes y obstrucción a la justicia. Por sus crímenes, Eric McBee es condenado a 16 años, tras declararse culpable de asesinato en segundo grado. Karen Molina Pompa es condenada a 1 año por intento de asesinato en primer grado y abandono de cadáver. Es duro para mí decir que es mi madre. Sigo queriéndola, pero es duro. Él no se merecía perder la vida. Hay muchas preguntas sin respuesta. Muchas cosas que no puedo preguntarles a mis padres. Pero me gusta pensar que soy una persona muy fuerte. Intento vivir día a día y recordar que mi padre siempre está conmigo.